en 5, 4, 3, 2, 1. Hola a todas y todos, soy Jessica Patus y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por la radio TX Plus. El marco de privacidad del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, actualizado en el 2015, se aprobó por las economías miembro de APEC, tomando como referencia las directrices OCDE, incluyendo sus principios con la finalidad de permitir la transferencia de datos en la región para proteger a los consumidores e implementar mejores prácticas de privacidad para las empresas y los gobiernos. Los ministros reconocieron la importancia de desarrollar protecciones efectivas para la privacidad que eviten barreras a los flujos de información, aseguren el intercambio continuo y el crecimiento económico en la región. Bajo este marco, se desarrolló y se creó el sistema CBPR, el Sistema de Reglas de Privacidad Transfronteriza del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El CBPR contiene un código de conducta de privacidad que es voluntario, dirigido a las organizaciones de las economías miembros que participan, que operen en la región de APEC y que aprueben una evaluación llevada a cabo por agentes certificados por la APEC, basada en los 8 principios de privacidad desarrollados en el marco de privacidad: información sobre el tratamiento, limitación de la recopilación, el uso de los datos personales, libre elección, integridad, salvaguardas de seguridad, acceso y corrección y responsabilidad. Pero este año se creó el Foro Global de Reglas de Privacidad Transfronterizas, que es un mecanismo regional y multilateral de transferencia de datos transfronterizos que pretende crear un sistema de reconocimiento de la privacidad para los procesadores, así como una certificación de privacidad de datos que ayude a las empresas a demostrar el cumplimiento de las normas de privacidad de datos reconocidas internacionalmente. En abril de este año, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó una declaración comunicando que tenía la intención de retirarse y incorporarse a este nuevo foro, en el que además participan otros países en esta iniciativa, que son Canadá, Japón, la República de Corea, Filipinas, Singapur y el Taipei chino, y que estas empresas obviamente son que participan actualmente en el sistema del CBPR de APEC. Bueno, un poquito sobre esto y muchos temas más vamos a conversar hoy día. Pero antes vamos a saludar a nuestro auspiciador. ¿Sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina, que abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el número 13 a nivel mundial? Y Demia, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen del mundo más seguro, son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Bueno, y hoy quiero saludar a nuestro amigo Jonathan Mendoza. Hola, Jonathan. Hola, Jessica, qué gusto estar contigo. Muchas gracias. Bueno, sí, Jonathan, les cuento que es el secretario de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, en México. Es la Autoridad de Datos de México. Y él es abogado, doctor y maestro en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que bienvenido, Jonathan. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros a la Comunidad de los Datos. Al contrario, Jessica, gracias a ti por la invitación, y sabes que siempre es un gusto comentar estos temas que nos apasionan y en esta comunidad que siempre tiene pues mucha actualización y mucha actividad. Eso sí. Oye, Jonathan, bueno, un poquito comentaba este nuevo foro que establece estas reglas transfronterizas y cómo viene esta certificación de privacidad de datos que respaldarían estos gobiernos para que las empresas puedan adherirse. Conversamos un poco sobre la situación que pasa con este nuevo foro y cuáles podrían ser las implicancias para el resto de la región. Encantado, Jessica, con mucho gusto. Pues ya das tú el antecedente. Este foro es una iniciativa que surge del gobierno estadounidense. En abril de este año hacen el anuncio de su creación o fundación. Se llama Global CBPR's Forum y está integrado por 7 economías. Entre ellas destacan, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, Japón, Singapur, y ya mencionabas las demás, o sea, Filipinas, Taiwán y hasta República de Corea.
básicamente lo que llama mucho la atención, Jessica, es que la creación de este foro se da en el contexto de la negociación, de la tercera negociación entre el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea respecto del flujo transfronterizo de datos personales, Cross-Border Privacy Rules, ¿no? Sabemos el antecedente, Safe Harbor en 2015, Privacy Shield anulado hace poco tiempo, no tanto, y como consecuencia de esta anulación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Privacy Shield, que es el acuerdo o las bases, el estándar bajo los cuales se pueden realizar transferencias internacionales de datos entre empresas de Estados Unidos y empresas de la Unión Europea, pues viene la negociación del marco transatlántico de privacidad y protección de datos personales. Entonces, en ese inter, están negociando por tercera vez cuál va a ser el estándar. Acuérdense que Estados Unidos, antes de Safe Harbor, tenía el nivel de tercer país adecuado a la Directiva 9546, como la tienen algunos países en Latinoamérica. Argentina y Uruguay la conservan con esa directiva que ya está abrogada, y es el antecedente de GDPR, del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. La perdió a Estados Unidos y por eso surgió Safe Harbor. La volvió a perder con Privacy Shield y está en la tercera negociación. Y en ese, digamos, en ese contexto es que se crea este foro de CBPRs con 7 economías. Por cierto, recordemos que APEC tiene 19 economías. El sistema o el subgrupo de privacidad y el estándar de flujo transfronterizo de datos personales está conformado por 9 economías, y lo fundaron 7, ya platicamos cuáles. ¿Quién quedó fuera de este foro? México y Australia. Y sus motivos hay, Jessica, porque no parece tener algo distinto al estándar que tiene el sistema APEC. En realidad, si tú te das cuenta de cuáles son los objetivos de este foro, pues parecería una certificación con el estándar o con el sistema APEC, el cual ya no obedece a la realidad. Es un estándar que está muy por debajo incluso de regulaciones de estos propios países que le fundaron el foro, por ejemplo, Singapur y Japón. Entonces, tú imagínate qué beneficio, qué valor agregado puede tener una empresa japonesa o de Singapur en certificarse con el Global CBPR Forum, con los costos que se implican, los requisitos y la recertificación, cuando el estándar regulatorio que tienen nacionalmente es mayor. O sea, no entiendo mucho el sentido, y lo siento más como un contrapeso a lo que ha estado sucediendo con el estándar en Europa y con GDPR, en términos del artículo 45 y subsecuentes. Siento que es como una forma de intentar equilibrar la situación global o internacional de lo que ha sucedido en Europa, sobre todo hacia empresas, corporaciones, servicios digitales que tienen sus oficinas y sus centros de datos, sus servidores, para decirlo de una mejor forma, en Estados Unidos, específicamente estaban en California, siguen muchos ahí, y bueno, viene CCPA y ya hay regulación en California, pero no ha sido muy adecuada o muy efectiva su implementación. Entonces viene CPRA, que entrará en vigor el siguiente año, en 2023, y parecería que están buscando nuevas formas de que el estándar no progrese o evolucione. Con una consideración, Jessica, no es que GDPR sea la solución o la llave mundial para todo, por supuesto que no. Estamos hablando de convergencia normativa, y ese es el paradigma o el estándar actual. ¿Por qué es el estándar actual? Pues es el que más protege al titular, incluso con temas de extraterritorialidad, con el monto de las multas o sanciones, 4% de las utilidades, hasta 20 millones de euros, pero ese no es el estándar que sería útil o que solucionaría el tema de datos a nivel internacional, y quiero dejarlo muy claro, porque generalmente este tema de tratar de tomar cuestiones de otras regulaciones, el tema de identidad normativa, es muy mal entendido y se cree que con eso se puede solucionar, y no, hay que obedecer a cuestiones socioculturales de cada una de las regiones, y la TAM tiene sus propias reglas, como tú bien sabes, y creo que estarás de acuerdo, como las tiene África y como las tiene Asia, y son regiones que van evolucionando. Exactamente, pero yo pienso un poco cuáles son los beneficios entonces que tiene este sistema, porque finalmente uno puede visualizar acá un beneficio para las grandes empresas tecnológicas, las multinacionales, pero ¿qué pasa con las otras empresas de los otros sectores de la economía, que son micro, pequeñas o medianas empresas, o los mismos consumidores trabajadores, cuando lo que están proponiendo finalmente es un estándar
de certificación muy bajo, porque está basado en los principios de la OCDE, el que tenía APEC, y este otro, al parecer, no sé si tienen, se diferencia muchísimo o no entre este foro de CBPR con el anterior, de APEC. Pues la verdad es que si tú encuentras el beneficio, mejor dímelo tú a mí, Jessica, porque me he puesto a analizar cuál podría ser la ventaja y tú dime cuál es la diferencia en tomar un tema como Binding Corporate Rules como un estándar, por ejemplo, o qué es lo diferente en este foro, porque a final de cuentas yo lo veo hacia mi país, pero yo creo que permearía hacia la región y depende de cuál sea el tratado internacional en materia de comercio del que estamos hablando, porque si hablamos de TEMEC, TEMEC está basado en principios OCDE y en el sistema APEC. Y la regulación en México, tanto la del sector privado como la del sector público, que tienen un problema de temporalidad en las normas desde 2010 hasta 2017, una reforma constitucional en medio, que dio autonomía constitucional al INAI, pues tienen esos requisitos para transferencias internacionales, nacionales e internacionales. Entonces, si una norma como la mexicana, que entró en vigor en 2011, para particulares, tiene el estándar y ha pasado más de una década, tú dime cuál es el sentido de entrar a un esquema de certificación en el Global CBPR Forum. Yo para México no lo veo, no me es claro. También entiendo la discusión respecto a por qué estamos buscando la adecuación como tercer país en términos de GDPR y qué ventaja podría haber ahí. No es que identifiquemos específicamente una ventaja en ser un tercer país adecuado en términos de GDPR. Sí la hay en el sentido de libre flujo de datos personales sin requisitos adicionales, pero es una forma de complementar nuestro sistema. Sí, eso sería importante. Eso sería igual importante comentarlo para la gente que nos escucha, que existe una declaración de adecuación en el marco del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que ya venía del año 95 con la Directiva 9546, que permitía a los países ser declarados países adecuados, y eso le permite el flujo transfronterizo de datos sin necesidad de una autorización por parte de la autoridad de datos del país que transfiere los datos, que exporta los datos, el país exportador del dato versus el país que importa los datos personales. Claro, por eso es importante en esta materia del flujo transfronterizo, que hoy día entonces en América Latina, yo no sé la cantidad de empresas, por ejemplo, que se hayan certificado bajo el estándar de APEC, por ejemplo. ¿Tú tienes conocimiento? 42 en 3 países nada más. ¿Tienes más información de eso? No, ya. En más de una década. Hay un artículo muy bueno reciente, de agosto, del profesor Graham Greenleaf, justo en el cual analiza la creación de este foro. Y lo que dice en su título básicamente es que si está destinado al fracaso, lo pregunta, lo hace en un tema de interrogación, ¿no? Y la verdad de las cosas es que ahí te da qué economías pertenecen al tema de CBPRs en APEC, las 9, quiénes ya echaron a andar el tema de terceros certificadores, cuántas compañías hay en cada uno de los países. Y si te das cuenta, son 3 países y un total de 42 empresas. Entonces tú dime, en un esquema de convergencia internacional, ¿por qué esto tendría que ser algo a lo que tendrían que apostar los países en los cuales esto es un derecho humano y que están evolucionando en sus criterios respecto a ecosistemas digitales y temas de economía digital? Poco impacto entonces para las personas. Pues yo siento que no hay efectividad en eso, ¿no? Y quería retomar esa idea, Jessica, de qué está haciendo en específico México. México tiene APEC, tiene OCDE, las dos cosas las tienen TEMEC, las tienen regulación, y no es que apuesta hacia Europa. Europa es una forma de complementar el sistema o el esquema de garantía del derecho de los titulares mexicanos. Igual que lo es el 108 Plus, al cual todavía no sale pertenecemos. Eso quería aclarar porque recuerdo haber escuchado la entrevista con Dolores, y México está adherido al 108. Pero el 108 es de 1981 y lo hicimos en octubre de 2018, pero no nos hemos podido adherir al 108 Plus o al protocolo 223, porque para ese efecto tenemos que modificar nuestra normativa en materia de sector privado. Así ya nos lo dijo en su dictamen el Comité Consultivo del 108 cuando nos buscamos adherir a este convenio. ¿Y cuánto se demora más o menos eso? ¿Modificar la norma? Sí, el trámite, evalúan. Te voy a dar un ejemplo. Ponía nuestro amigo Pablo Palazzi en redes sociales hace poco, que en Chile pues, van 23 años, en Argentina van 22,
en Uruguay 14, en México 12, en Perú 11, Costa Rica 11 también, y Colombia tiene 10 años con esa norma. ¿Cuánto tarda? Ay. Pues tanto puede tardar como sea una prioridad en la agenda legislativa de un país o no. Bueno, pero por lo menos comenzaron a hacer el trámite para intentar adherirse. Mira, no podemos hacer el trámite previo porque la modificación tiene que ser anterior a. O sea, tú no puedes firmar y ratificar esperando que venga después una modificación legal. Dentro de los parámetros que tiene el gobierno actual y la Consejería Jurídica, primero tienes que hacer la modificación legislativa y luego optar por la firma del protocolo 223 en este caso en concreto. Pero en el Congreso, en las dos cámaras, hay más de 30 iniciativas para modificar la ley del sector privado, Jessica, y ninguna ha avanzado en más de una década. ¿Y qué rol Entonces, cumple solo te dejo ese dato. INAI? Claro. Y el INAI debe promover, me imagino, dentro de sus facultades, promover las modificaciones legales que correspondan. Por supuesto que sí, es una actividad constante la que hacen los comisionados y un servidor como la cabeza técnica del instituto en esta materia respecto a la necesidad de modificar la norma. Pero no es una varita mágica, o sea, no es que modifiquemos la ley de particulares y entonces ya se solucionó todo el tema. Esa es una de las cosas que se tienen que hacer, pero dicho sea de paso, para hacer esa modificación legislativa, pues tienes que acudir a esquemas de parlamento abierto, primero ver si eso va a funcionar o no en el país, eventualmente en la región, o sea, me refiero a esquemas como Sandbox, como Open Loop, Soft Law, como lo que son los estándares iberoamericanos, los principios de privacidad y protección de datos personales del Comité Jurídico Interamericano de la OEA y la guía de cláusulas modelo tipo de la propia red. Antes de ir a una modificación regulatoria que suene a que es la solución, tenemos que practicar todo lo anterior, porque si no estamos destinados al fracaso. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tiene que ser multidisciplinario, además hay que incluir a todos los actores, no nada más a las autoridades, no nada más a los reguladores, hay que meter a la industria, hay que meter a la academia, hay que meter a las organizaciones de la sociedad civil y hablar seriamente de cuáles son los problemas en esta materia y cómo los podemos solucionar todos en un esquema de gobernanza de datos personales. Oye, creo que ahí sería súper importante el rol que cumple la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que para quienes no la conozcan es una red que se creó desde allá del año 2003 para promover el estándar de protección de datos en América Latina, para que los países pudieran dictar sus propias normativas en esta materia. Entonces, ya de largos años de trabajo, bueno, la pandemia también ha hecho lo suyo un poquito. Me ha tocado participar desde el año 2007 en esa red y claro, hemos podido observar un montón de avances en la región, muchos países que no contaban con normativas, otras que, por ejemplo, ahora están surgiendo, no sé, en Ecuador, la misma norma en Panamá que se publicó, y las autoridades nuevas de Costa Rica, nuevas digo yo, que ya tienen un par de años, pero en ese tiempo, en el año 2007, había muy poco. Entonces, ya tocaste, perdón que te interrumpa, Jessica, pero ya tocaste un punto que es clave. Y el punto que es clave es que hay países en nuestra región que están teniendo nuevas regulaciones que tienen un estándar más similar a GDPR, a CCPA, o que son una combinación de ambos, como es la ley en Brasil o la ley en Ecuador. Pero en la evolución de las autoridades, en Ecuador, que yo sepa todavía no hay, en Brasil sí que lo haya, la ANPD, y ya lleva un rato tratando de complementar su marco normativo secundario. La evolución y la madurez respecto de los criterios que tienen esas autoridades no es algo que pase de 0 a 100. O sea, la profesionalización y la estabilidad de esos profesionales en esas instituciones para evolucionar en los criterios es algo que también nos duele en Latinoamérica, porque hay autoridades que a final de cuentas evolucionan en sus criterios, viene un cambio de condición, y estoy hablando específicamente de autoridades que no son autónomas o que no son independientes, cambia el Ejecutivo Federal y entonces cambian todos los actores involucrados o los más relevantes. El caso más claro de esto es la Superintendencia Colombiana. Sale el superintendente, sale el delegado de datos personales, que es nuestro querido Nelson Remolina, y entonces los nuevos perfiles, por supuesto, que van a hacer lo mejor que puedan para atajar el tema. Lo que pasa es que la curva de aprendizaje nos cobra factura, porque la innovación
y la evolución tecnológica, de tecnologías disruptivas, eso no para. Y las normas sigan estáticas. Entonces, si la interpretación no es dinámica y no buscamos nuevas formas de solucionar los problemas, nos quedamos desfasados en el tiempo como autoridades, hablando entre nosotros y no con los demás. De hecho, claro, pienso mucho, por ejemplo, en lo que hoy día las empresas están pensando hacer, por ejemplo, cuando consultan, bueno, ¿qué estándar es el que tengo que cumplir? Porque, por ejemplo, en Chile está en tramitación todavía la reforma a la ley de datos. Entonces uno les dice, bueno, o sea, pensemos de aquí a 5 años, o sea, este proyecto tiene que salir, va a salir con este estándar de privacidad de la Unión Europea, más o menos con ese marco. Entonces, que es la única manera de poder trabajar con estándares más o menos claros dentro no solo de Europa, sino que también dentro de América Latina, que va en ese camino. Pero bueno, son muy desconocidos estos principios iberoamericanos, por ejemplo, la actualización de los principios de protección de datos y privacidad de la OEA. Entonces, ¿cómo estamos jugando allí? Porque esto es muy nuevo y probablemente lo que está pasando es que falta promover mucho más esos estándares de soft law. Totalmente, es un tema, el derecho a la protección de datos personales es un derecho que no está socializado en nuestra región. Está mayor o menormente socializado en algunos países, pero en ninguno está aterrizado al 100%. Es un derecho que la ciudadanía o los titulares no saben que tienen, y como no saben que lo tienen, no lo pueden ejercer. Estamos tratando de consolidar una cultura de protección de datos personales en nuestro país, y eso nos está costando. Todas estas herramientas que tenemos ahora, desde la parte soft law, las guías, la actividad que tiene cada una de las instituciones o las autoridades en la región, es muy valiosa, pero no estamos llegando al objetivo, Jessica, y hay que ser muy claros en eso, porque estamos solo llegando a un tipo de audiencia específica. Tenemos que buscar nuevos mecanismos para aprovechar las tecnologías y la digitalización para hacer llegar este derecho a más personas de una forma más clara, potencializarlo, replicarlo. De lo contrario, los pasos que damos son muy pequeños. No digo que no sean valiosos, lo son y mucho, pero no estamos llegando hacia donde eventualmente tendríamos que llegar. Recordemos que esto es algo que en Europa, por ejemplo, tiene 50 años. O sea, la primera regulación en Europa es de Suecia. Hubo en Alemania, por supuesto, derivado de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó con el holocausto. Y la primera ley nacional es la sueca, que es de los años 70, por ahí. Entonces, es algo que ya está permeado, tiene 50 años. Aquí, tú dime cuánto tiene, y aquí me refiero a LATAM, no México. En México tiene 10 años, un poquito más, de ser considerado un derecho humano o un derecho fundamental. Y hay países en los cuales no hay regulación, hay países en los cuales hay regulación, pero dentro de otras regulaciones que son de otras materias, o sea, no una regulación específica para el tema de datos. Hay países que tienen autoridad, hay países que no tienen autoridad, hay países que tienen una autoridad de consumo que ve el tema, como la FTC o el tema de Colombia. Hay países en los cuales la autoridad sigue dependiendo del Ejecutivo. Ya poníamos ejemplos, lo mismo pasa en Uruguay. Hay países que están haciendo un esfuerzo por modificar sus normas, como es el caso de Argentina ahorita, o Chile, pero tú dime en tu país cuánto tiempo ha llevado esta modificación legal. Muchísimos años, como 15 ya llevamos del 2000. Así es. Bueno, estamos viéndose un poco más rápido ahora. Probablemente es posible que salga en segundo trámite, entonces no le falta mucho. Pero claro, están uno a uno todos los artículos discutiéndose en particular. Y eso puede llevar un par de meses. Pero bueno, nosotros tenemos, claro, lo que pasa es que nosotros en este minuto tenemos que votar para el plebiscito de la nueva Constitución el 4 de septiembre. Y la nueva Constitución establece una autoridad de datos de carácter autónoma constitucional. Sería única probablemente en América Latina con esa independencia como órgano de control. Lo que me parece sensacional. O sea, es magnífico. Bueno, el INAI es un órgano constitucionalmente autónomo desde la modificación
al artículo 6º constitucional de 2014, pero sí tienes toda la razón, ese modelo o ese diseño no es el convencional en la TAM, al contrario. Fíjate qué buen ejemplo el de esa iniciativa. Por ejemplo, toca temas como neuroderechos, y según yo lo conserva, Jessica, si no corrígeme si me equivoco. Sí. ¿Cómo podemos hablar de neuroderechos? Y está muy bien porque eso corresponde a nuestra realidad, si no hemos dado el paso 1 en la implementación de esa norma. ¿Cómo va a permear esa norma en una sociedad como la chilena, que ha tenido otro estándar por 23 años? Y son preguntas que te hago porque son preguntas que hemos vivido o tratado de responder en México por muchos años. Oye, y ahora en México, en el INAI, por ejemplo, ¿cuáles serían? Porque estuve viendo hace poco, vi una noticia que quería comentarte, que vi que el INAI había impuesto una sanción por la publicación de datos personales que había hecho el presidente respecto a un periodista. Sí, de acuerdo, es un asunto, te lo platico a grandes rasgos, es un asunto que surge de una investigación de oficio que hace el INAI con la ley de sector público que tiene desde 2017, y esta investigación de oficio se echa a andar por una divulgación de un comprobante fiscal digital en una conferencia de prensa del Ejecutivo Federal, en el cual divulga datos personales de este periodista, de este titular, y datos personales patrimoniales también. Entonces, tramitamos el asunto en una investigación de oficio, luego va hacia una verificación. La semana pasada, el Pleno del INAI vota esta verificación y el efecto no es sancionar. El INAI no sanciona el sector público, lo hacen los órganos de control de los sujetos obligados. Es decir, es una vista que se da de esta resolución al sujeto obligado, que es la Oficina de la Presidencia, para que lleve a cabo la investigación y la eventual responsabilidad administrativa de un funcionario público. Ahora hablamos del Ejecutivo Federal, pero puede ser cualquiera, salvo los partidos políticos. En los partidos políticos es el Instituto Nacional Electoral quien sí multa a los partidos bajo un procedimiento administrativo de ejecución que tiene. Esa es la regla particular especial. Muy debatible, Jessica, cómo un órgano interno de control que depende del mismo Ejecutivo Federal se va a encargar de sancionar a quien es su jefe, ¿no? Va a estar interesante eso. Ya veremos la cantidad de datos que se publican, y especialmente por autoridades. Mira, esa es la relevancia y la importancia de tener órganos constitucionalmente autónomos en los países que integran América Latina. Sí, yo creo que ese sería un avance bastante considerable, bueno, para Chile, imagínate, para la región y para el resto también, de tener, porque siempre ha sido cuestionado esa independencia que tienen las autoridades para poder sancionar, tanto dentro del sector público como en el privado, especialmente cuando existen las grandes plataformas tecnológicas. Ya hemos visto, por ejemplo, los conflictos que han tenido en Irlanda la autoridad. No sé si has visto los cuestionamientos por las demoras, porque ordenan sanciones con multas más bajas de lo que deberían sancionar. Sí, totalmente. Argentina, por ejemplo, tuvo en su momento, y no dudo que lo mantenga, un esquema muy efectivo de multas, pero las multas que impuso incluso a servicios digitales fueron muy bajas, por cómo están establecidas en la regulación que tiene en este momento. Colombia también tuvo actividad en contra de servicios digitales. Tiene que ver con un tema de extraterritorialidad de las normas, pero hay un término que me gusta mucho en eso. Habla de presencia tecnológica, no de presencia física, sino de presencia tecnológica de estos servicios digitales por el tratamiento de datos en los países de que se trate. Los países que nos faltan, por cierto, ya se logró en Brasil después de muchos años, en Ecuador también otro tanto. Yo estoy seguro que va a pasar en Chile, pero habrá que ver qué sucede con Perú o qué pasa con Paraguay, donde esto todavía no va, o en Bolivia, ¿no? En Bolivia, y bueno, ya ni hablemos de Venezuela, ¿no? Pero algunos otros países del Caribe sí ya adoptaron un esquema, como Bahamas o Bermuda, muy bueno, muy parecido a GDPR en términos a lo mejor de lo que podría ser el Commonwealth, pero y la efectividad de esas normas y la implementación de esas normas y cómo la autoridad va a tener las capacidades de poder cumplir con el mandato
que hay respecto a una disposición legal en materia de datos personales. Hay muchos retos, Jessica. Ay, muy No solo es interesante. modificar normas, es como todo el ecosistema es útil y funcional para cumplir el objetivo. Y el objetivo es no ser un obstáculo para la economía digital, así lo dice el supervisor Vieverovsky, pero sí siendo un tema que se debe considerar y un valor agregado para las empresas o las compañías y un derecho garantizado para los titulares. Oye, excelente. Oye, muchas gracias, Jonathan. El tiempo se nos pasó. Tenemos que cerrar la Volando. conversación. Muchas gracias por venir a la comunidad de los datos, informarnos acerca de estos sistemas de certificación, lo que viene. Vamos a estar muy atentos, así que bueno, te dejo hiper invitado para que conversemos en otra oportunidad de otros temas, porque bueno, siempre tú en redes sociales lo pueden seguir también. Siempre está entregando información muy valiosa sobre temas de privacidad. ¿Cuál es tu en LinkedIn, también en Twitter? Mi cuenta es Johnny Mendoza en Twitter y estoy como Jonathan Mendoza en LinkedIn. Gracias por la invitación, Jessica. Encantado siempre de platicar contigo. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, vamos a saludar a uno de nuestros auspiciadores, Maglione Abogados. Este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile. Lo puede conocer en www.magliona.cl. Y bueno, nos despedimos. Gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.